Hola, ¿cómo están? Qué lindo poder volver a estar juntos, compartiendo este tiempo y estar comunicados a través de una imagen, de un video, con esta intención de poder bendecirnos los unos a los otros. Creemos que esta serie de la que vamos a hablar en estos días con Emma es algo que nació en el corazón de Dios para nosotros, primeramente como familia, y para poder trabajarlo a nivel ministerial junto con cada uno de ustedes, y que realmente la palabra de Dios corra y que pueda llegar a lugares en los que pueda producir ese efecto. Este nuevo tiempo vamos a estar trabajando una serie que quisimos denominar Aires de Libertad. Aires de Libertad, porque los temas que vamos a estar trabajando tienen como fundamento y como columna vertebral poder producir libertad en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y a mí me toca abrir esta serie de devocionales, y qué interesante sería que podamos ponernos de acuerdo para que el Espíritu Santo, que es el que puede persuadir nuestra vida, desde el primer momento que nos disponemos hasta que finalice esta serie, pueda llegar a nuestra vida, tocar a nuestro corazón y de esa manera producir esta libertad que viene de adentro hacia afuera. Bueno, ¿qué te parece si oramos? Señor, entregamos este tiempo, dejamos bajo la soberana autoridad del Espíritu Santo cada palabra que se suelte en estos días, cada reflexión, cada pensamiento que viene de tu corazón. Señor, sé vos hablando en nuestra vida y trae libertad y posiciónanos en la identidad y en el lugar que vos querés para este tiempo, para cada uno de nosotros. Amén y amén. Comenzamos con una historia muy interesante que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 12. Nosotros no lo vamos a leer completamente a los pasajes, pero sí queremos dejarte la referencia para que Dios hable a tu corazón cuando vos lo estés leyendo. Habla del reinado de Joás, rey de Judá. Y Joás fue una persona que hizo las cosas de la manera correcta delante de Dios. Y una de las cosas que él había determinado para su tiempo, que Dios a través de la vida de Joás había determinado, era reparar el templo, que después de haber sido irrumpido y haber sido ultrajado por enemigos que hubieron querido robar y rompieron un montón de partes estructurales del templo, él comienza un proceso de restauración en el reino. Y lo que él cita, vamos a leer solamente 2 versículos, él tiene una demanda en su corazón que se la pasa a los encargados del templo, ¿no? A los sacerdotes. Dice, y Joás dijo a los sacerdotes en el versículo 4 del capítulo 12 de Segunda de Reyes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de rescate a cada persona y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Dios, de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que hayan grietas. Esta fue la demanda. Y más adelante se lee, que lo vamos a ir desarrollando, que pasó el tiempo y los sacerdotes no hicieron, no obedecieron a esta demanda. Entonces vuelve a exhortarlo y dice: necesito que reparen las grietas y que reparen los portillos del templo. Y vamos a hablar un poquitito de lo que son estas referencias, ¿sí? Un portillo o una grieta, en realidad un portillo, tiene que ver con una abertura, una entrada particular en un muro. Era una entrada, pero no... Después Emanuel va a explicar un poco sobre las grietas, pero los portillos eran entradas mucho más abiertas, eran aberturas concretas, ¿sí? Que de hecho se podía ver lo que había del otro lado. Y era una puerta pequeña, un hueco que quedaba en un objeto que estaba
deteriorado o que estaba roto. Entonces, cuando la gente del pueblo de Israel veía el templo en esas condiciones, una de las cosas que hablaba, las aberturas y los portillos, lo que hacían dar cuenta era de que hubo un descuido, ¿sí? O un saqueo, que era lo que había pasado en ese lugar. Un saqueo. El enemigo había ingresado y había dejado un hueco de tal manera que estaban vulnerables a otro ataque, ¿sí? En la antigüedad los muros se identificaban como las defensas de un reino. Y cuando estos muros tenían grietas, o tenían oberturas, tenían portillos, eran un blanco fácil por el cual a través del enemigo podía ingresar en ese lugar. Y los portillos en sí abren un espacio, atraviesan, van a habilitar aquello de lo que uno se quiere defender. Porque uno lo hace como para cerrar un lugar, pero la abertura, el portillo, habilita que el otro quiera ingresar y pueda hacerlo. Entonces vamos a estar hablando de manera muy puntual, muy profunda y teniendo en cuenta lo que Dios puso en nuestro corazón. Muchas veces nosotros nos encontramos a lo largo de la vida con ciclos. Situaciones como que se vuelven cíclicas, ¿verdad? Y como que nosotros no podemos cerrar con esas historias. Y una de las características de los portillos es que en esa abertura se filtra el aire, se filtra la calefacción, hay pérdidas, si hay agua se filtra el agua. Y eso genera, en lo que tiene que ver con lo físico, una pérdida. Los portillos son fallas estructurales. Fallas que hacen que no esté bien fortalecido el lugar. Y acá lo que nosotros queremos hablar, Dios habla a nuestro corazón y lo queremos soltar, es que Dios había dado una orden de restauración. Reparen, fue lo que dijo Dios a través del rey. Reparen los portillos, reparen lo que está roto. Pero pasado el tiempo esa orden no fue cumplida. Ahora, las fallas estructurales, si lo vemos desde el mundo espiritual, tienen que ver con lo que a nosotros nos mantiene. ¿Qué es lo que a nosotros nos sostiene y nos mantiene? Nuestra estructura está conformada por el espíritu, el alma y el cuerpo. Y eso significa que cuando hay alguna abertura en algunas de esas tres áreas, vamos a ser blanco fácil en esas partes que no están bien cerradas y restaurada. Vamos a hacer un blanco fácil de que el enemigo puede ingresar por ese lugar. Nuestra defensa está deteriorada. Y fíjense que hablamos de estructura y hablamos del cuerpo, desde lo físico. Si yo no invierto en cuidado de una manera saludable, alimentarme, tener un tiempo para poder hacerme los estudios correspondientes y áreas en las que necesito tener un mantenimiento del cuerpo, comienzan a haber fallas en lo físico. El alma, ¿sí? Y después les explico, vamos a ir más adelante porque empezamos en el orden que no corresponde. Las emociones, las relaciones, cuando hay aberturas, pequeñas grietas que después se forman en portillos y en aberturas, que tienen que ver con el alma, con situaciones que no hubo una restauración, no hubo un cierre, no hubo una sanidad de ese lugar. Entonces cada cosa que vivimos consecuentemente, aunque no tenga que ver con el protagonista del que nos hirió, del que nos lastimó, ya provoca una debilidad abierta y habilita que el enemigo tome partida en ese lugar. Y el espíritu. Cuando hablamos de fallas estructurales en relación al espíritu, nuestro espíritu está conectado con el Creador, pero puede estar lleno del Espíritu Santo, puede estar lleno de su presencia, porque es lo que al espíritu demanda, ¿no? Conectarse con el Creador, o puede estar bajo influencia de espíritus que no son del reino de Dios, espíritus malignos, influencias que tienen que ver con el infierno, y ni siquiera me puedo estar dando cuenta. Pero cuando hay grietas, cuando hay aberturas en el espíritu, comienzan a haber este tipo de intercambio del enemigo hacia mi vida, porque mi defensa está rota, porque lo que tenía que estar restaurado, lo que en un momento tuvo que ser restaurado, no lo fue. Lo hemos olvidado,
perdonamos, pero pasó el tiempo, pero sabemos que cada vez que vivimos una situación similar, la reacción y la actitud de reacción por defensa es automáticamente igual y revivimos aquellas situaciones, aquellas mismas historias. Muchas veces se cumplen ciclos en los trabajos, muchas veces se cumplen ciclos en las relaciones. Hay personas que dicen, yo más de 2 o 3 años no puedo tener una relación estable. Yo hijos no puedo tener porque no pude tener un ejemplo de padre. Yo ciertas áreas de mi vida las tengo como en ciclo. Yo tengo un punto límite de estudio. Hasta acá llegó estudio 3 años y no puedo continuar una carrera. Comienzo a cuidarme el cuerpo y después vuelvo a abandonar. Entonces entramos en ciclos, ¿sí? Yo salgo de las deudas un tiempo y al tiempo me vuelvo a meter. Entonces, lo que Dios quiere traernos en este tiempo sobre la vida de ustedes y sobre las nuestras es luz. Y en eso solamente dependemos de la intervención del Espíritu Santo. Luz, para que aquellos portillos que se han abierto en nuestra vida y no hemos tenido la capacidad de visualizar que estaban abiertos y que por ahí el enemigo ingresaba, sea un tiempo de revelación sobre las vidas de ustedes y sobre la nuestra. Que podamos, como nuestra pastora nos ministra siempre, identificar, ver, visualizar dónde comenzó todo, dónde se paró todo, porque muchas veces nuestras actitudes cambian por situaciones, como dicen en psicología, traumáticas o situaciones que a nosotros nos provocan tanto dolor, y no nos damos cuenta. Ministramos, trabajamos en la iglesia, compartimos, lideramos y hacemos un montón de cosas, pero cuando viene la crisis, viene la situación, nuestra actitud vuelve a ser la que era en ese momento, o al revés, hemos perdido la alegría a causa del engaño de la gente, hemos perdido el gozo. Antes éramos personas que nos reíamos, que veíamos la vida con inocencia, pero algo pasó, algo nos dañó. Antes nos gustaba abrazar, pero hubo algo, un rechazo en nuestra vida que a nosotros nos frenó. Antes podíamos disfrutar de una tarde y hoy el gozo de la salvación de Dios no está manifestándose en nosotros. Entonces estos 100 días, después vamos a desarrollar el tema de fallas estructurales. Y yo les invito a que ustedes puedan estudiar todo el capítulo 12 de Segunda de Reyes. Este proceso de restauración que comienza el rey por orden de Dios y que tiene que ver con poner en el lugar aquello que estaba roto. Que el Espíritu Santo pase con su mano y restaure de lleno. Y podamos identificar y entender que hasta aquí hemos reaccionado de esta forma. Hasta aquí veíamos las cosas de esta manera. Pero no más, porque viene un tiempo nuevo. Y me acuerdo de las palabras de Débora cuando ella declara, hasta que yo, Débora, dice en su palabra, ¿no? En el libro de Jueces, hasta que yo, Débora, me levanté. Todo estaba formándose de una manera, pero en un momento reaccioné, yo vi, identifiqué, observé, pude ver dónde estaba la abertura, por dónde el enemigo tantos años había ingresado a nuestra casa, por dónde el enemigo había ingresado al espíritu, por dónde el enemigo había tomado terreno, aún sobre mi cuerpo en las enfermedades. Este es un tiempo en el que Dios trae aire de liberación. Y que Dios comience a hablar a tu corazón. Vos y yo vamos a ser restauradores de portillo. ¿Por qué? Porque ¿qué más quiere el Señor que, además de restaurar nuestra vida y potenciarnos en lo que Él quiere? Quiere que comencemos a restaurar a otros. Vamos a hacer un cierre en este devocional que comenzó hoy. Y los días que vienen van a ser días en que el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a llevar a ese momento, a ese lugar en el que algo se quebró, algo se perdió, algo se rompió. Señor, te damos gracias en esta noche, en este día, en esta tarde, sea el momento en que podamos ver este video
Y queremos pedirte que tu mano poderosa, a través de la palabra, no en el mero conocimiento, sino a través de lo que fluye, a través de la revelación, por medio del Espíritu Santo, que dice tu palabra que es el que nos hace entender y nos revela el corazón del Padre. En estos días sean días en que cada una de estas áreas que son primordiales para nuestra vida, como es el espíritu, el alma y el cuerpo, comiencen un proceso de restauración estructural y nuestra vida comience a dar fruto y nos convirtamos en reparadores de Portillo. Pero comienza con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.